Claudia González nació en marzo de 1969 en Montevideo. Está casada y tiene 2 hijas. Se recibió de abogada en 1996 y entró por concurso a la Fiscalía 3 años después. Desde 1999 hasta 2003 trabajó en Maldonado, donde le tocó pasar por todas las materias. Luego volvió a Montevideo, donde pasó 10 años entre Fiscalía Civil y de Ejecución de Sentencia. Entre 2019 y 2020 trabajó en Fiscalía de Adolescentes, después pasó Flagrancia, después Violencia Doméstica y desde 2022 es fiscal adscripta de Delitos Sexuales. Fue secretaria general de la Asociación de Fiscales y desde noviembre es la presidenta de ese gremio. Dice que le gustan todos los deportes. Sigue jugando al hockey y asegura que se habría dedicado al fútbol si hubiera podido. Puede ser, tiró. Se define como muy amiguera y familiera. Le gusta cocinar y leer. Y habla varios idiomas. Hoy recibimos en Las Cosas en su Sitio a Claudia González. Bienvenida doctora en este caso, perdóneme. Me estaba pensando, imaginando la figura de en dónde la veo, ¿no? En el medio de la cancha la veo usted, distribuyendo el juego. No sé por qué. Puede ser mujer, no puede ser hombre, ¿no? Sí, no, pero por eso ella decía que le hubiese gustado jugar al fútbol. ¿En qué posición? Bienvenida. Sí, bueno, delantero, cualquiera que fuera delantero, pero me gusta correr, cualquiera de esos. Bueno, no estaba tan lejos, ¿ya? No, la verdad que no. ¿Cómo la lleva esta cuestión de estar al frente del gremio de los fiscales? Bueno, esto de estar al frente es muy nuevo, usted mismo lo dicen ahí en la presentación, es desde el 18 de noviembre del año pasado. Yo antes era secretaria y antes era vocal. Bueno, vamos a ver, es un desafío grande. Yo digo un poco en broma y un poco en serio que no fui mi primera opción. No, es real, digo, por supuesto. Y bueno, porque yo era secretaria y por supuesto que más allá de que hay muchos secretarios que luego fueron presidentes, a mí la verdad que me gustaba más seguir siendo secretaria que pasar al frente. Pero bueno, yo he logrado 25 años prácticamente estar de incógnito y bueno, ahora tengo que... Es por la exposición. Sí, claro. Básicamente es un poco por la exposición, sí. Mediática. Exacto. Estar en este tipo de situaciones como la de ahora. Sí. Y bueno, está. Pero bueno, llega un día en que uno tiene que tomar la decisión y yo hablé con mi familia, sobre todo con mi esposo y sí, acá estamos. Bueno, si tuvieras que resumir, ¿cuál sería la situación de la Fiscalía actual en cuanto a personal, que es un gran tema, en cuanto a sueldos, en cuanto a funcionamiento? Capaz que podemos ir capítulo por capítulo. En primer término, a mí lo que me gustaría decir es que yo siempre se lo decía a Willy, ¿por qué no nos dedicamos a combatir todo el tema de los gremios, que es combatir el tema que combaten los gremios, que es el tema del salario, mejorar las condiciones de trabajo, y no hablar de la Fiscalía, porque en realidad de la Fiscalía le corresponde hablar a la Fiscalía General de la Nación. A nosotros como gremio lo que nos corresponde es luchar por las condiciones de trabajo, salariales y demás de nuestros colegas que en definitiva votaron para que nosotros hagamos esa tarea, ¿verdad? ¿Y en lo salarial cómo se está hoy? Bueno, nosotros hace muchísimo tiempo que aumentos de sueldo no tenemos per se, lo que tenemos es el aumento de sueldo básico que tienen todos los funcionarios públicos. El ajuste por IPC. Sí, el ajuste por IPC. No hemos en el gremio por ahora iniciado ese camino de solicitar aumento de sueldo y demás, que en realidad lo deberíamos de hacer, porque creo que ya va siendo hora de casi a 10 años, estamos en el 8º año del cambio de paradigma, y creo que es indudable que los fiscales tienen que tener un replanteo en cuanto al salario, porque es exponencialmente como ha subido la cantidad de trabajo y las horas de trabajo, pese a lo que dicen algunos, pero digo, yo lo he vivido en carne propia, así que de eso puedo hablar y con propiedad, ¿verdad? Ha cambiado desde hace ya un tiempo también, estrictamente no estoy hablando de la Fiscalía, estoy hablando del gremio, en cuanto a su salida y su exposición pública en materia de comunicación. Ha habido un cambio importante, me parece que se visibiliza más, se comunica más, producto quizás de que por un lado la ciudadanía lo reclama, quiere conocer más detalles sobre cómo trabajan sus representantes fiscales. Y el cambio de código. Claro, exactamente. Él lo atribuye a eso, digo porque va a tener que pasar por ese escenario, ¿no? No, yo no tengo problema en pasar por ese escenario. A mí lo que
Yo no tengo problema tampoco por confrontar. De hecho, a mí el Estado me paga por pelear, digamos, y por confrontar. A eso no le tengo miedo. A mí lo que no me gusta es visibilizar mucho a mi familia, porque en realidad mi familia no tiene la culpa de que a mí me guste este trabajo y además me guste la actividad gremial. Pero bueno, si eso lo podemos lograr, dejar de lado, es yo una no tengo doble problema. visibilización. Digamos. Exactamente. Sí, además fíjese que yo trabajo en delitos sexuales, así que el tema es bastante complejo. Yo creo que sí, que desde que los fiscales hemos pasado a ser personas más notorias, sí ha habido como una visibilización mayor. Fíjese que yo ahí en el resumen no se lo dije porque si no iba a parecer como que sufro de mamitis, pero mi madre fue 25 años fiscal y nadie lo sabe. Y era fiscal de aduana y era una materia muy dura y muy combativa y sin embargo nadie lo sabe porque antes los fiscales nadie sabía qué hacían ni cómo lo hacían. Ahora que básicamente trabajamos en materia penal, sí, hemos salido a la palestra y bueno, como todos los medios de vida, la gente opina y tiene derecho a opinar. La verdad que a nosotros nos paga el sueldo el ciudadano y tiene derecho a opinar porque nosotros lo que damos, en definitiva, es un servicio y como servicio lo tenemos que dar bien. Y además de la exposición y del tema salarial, hay un tema que ha estado muy sobre la mesa en el último tiempo también, que es la seguridad de los fiscales, ¿no? La fiscal general Mónica Ferrero lo ha planteado en el Parlamento. La verdad que es muy clara en sus presentaciones, en sus intervenciones sobre cómo representa un desestímulo para los fiscales dedicarse hoy a temas penales y de narcotráfico, y habla mucho sobre el crimen organizado, por la falta de seguridad que esto implica, también a nivel de las familias. Ella misma lo vivió en carne propia con el atentado en su casa. Entonces esto se ha vuelto un tema más importante. Bueno, el tema de la seguridad de los fiscales realmente es un tema muy importante. Nosotros formamos parte de la Federación Latinoamericana de Fiscales. Es un tema que está siempre sobre la mesa en la federación. De hecho, bueno, ahora tenemos el próximo congreso y nuevamente se van a tratar esos temas. Yo creo que hay que dividir un poco. Yo leí lo que ella dijo en el Parlamento. Yo no estoy de acuerdo con que los fiscales tengamos miedo. A mí la verdad que esa visión del fiscal, el fiscal que tiene miedo en realidad debería replantearse su tarea, ¿verdad? Es como que el policía que tenga miedo. O sea, uno cuando dice, bueno, yo voy a concursar y quiero entrar a la fiscalía, quiero ser fiscal, sabe que no va a ir a hacer divorcios, sabe que lo que va a ir a hacer es a perseguir el delito y es el brazo ejecutor de la política criminal del Estado. Entonces, eso por un lado. Es un concepto fuerte que usted maneja, ¿no? Digo, no es una crítica, digo, es un concepto fuerte porque uno piensa, desde el humano, seguramente el miedo siempre lo que es el temor a lo desconocido. Y esto para ustedes no es materia desconocida. Ahora, es un ser humano, puede tener miedo también. Claro, no? pero, a ver, yo puedo tener miedo y yo, por ejemplo, no sé si ustedes me habrán visto en las redes, yo no subo fotos de mi familia, preservo muchísimo mi intimidad y demás. Entonces, eso sí lo puedo hacer, puedo cumplir con todas las normas de seguridad que nos pide la Fiscalía que tenemos que cumplir y demás. Ahora, un fiscal que tiene miedo de ejercer su tarea, en realidad debería replanteársela. Quizás no está en el lugar adecuado. Y no está mal sentir miedo. Pero no podemos ejercer nuestra tarea con miedo. Yo por eso discrepo con lo que ella manifestó, porque yo no puedo ejercer mi tarea con miedo. Porque si yo me siento en una mesa a tomar declaración con una persona a la que yo le tengo miedo... Sí, ahora, más allá de cuando ocurren episodios concretos, como le pasó a Ferrero o como ha pasado con otros fiscales, lo contaba también Mariela Solari. Mariela Solari, ¿no? No, me estoy confundiendo, la fiscal de homicidios, Mirta Morales. Perdón. Que han tenido situaciones concretas en las que ha estado en peligro su vida o que ha estado en peligro la vida de su familia. Sí. Después de eso, ¿cómo se sigue? Si la Fiscalía no ofrece la seguridad como para poder trabajar justamente sin miedo. Bueno, yo le pregunto, desde que fue el atentado de Ferrero, ¿ha cambiado algo en cuanto a la seguridad de los fiscales? No lo sé. No, nada. ¿Seguimos trabajando? En su momento, sí, pero debió haber cambiado. Sí, en su momento dijeron, se reforzó la seguridad en la casa de ella, se puso seguridad en el fondo, que era por donde habían entrado. Y está correcto, porque la doctora sufrió un atentado que realmente fue casi que contra las instituciones. Le ponemos el casi para, ¿no? Sí, y que podría haber terminado con su vida, según ella misma dijo. Y fue terrible. Y está bien que lo hagan y está bien que lo refuercen, y la verdad que me llama la atención como no lo habían hecho antes. Sí. Pero estamos hablando de un solo fiscal. A los demás no les todos los demás nada. fiscales seguimos trabajando de la misma manera.
Y yo siempre pongo el mismo ejemplo, quizás la gente ya se va a aburrir de este ejemplo, pero usted fíjese que hay ciudades del interior donde son muy pocas personas las que habitan en esas ciudades y todo el mundo sabe quién es la directora de la escuela, el jefe de policía, el comisario, la fiscal o el fiscal. Y esos fiscales van caminando a trabajar y también combaten el narcotráfico, porque el narcotráfico está en todos lados, no está solo en Montevideo. Entonces, a eso voy. Uh-huh. Hace mucho tiempo, cuando yo ayer me hice una entrevista y lo decía, no sé si ustedes se acuerdan, que hubo un atentado en una fiscalía, una persona pensó que quemando la fiscalía se iban a terminar las pruebas, cuando en realidad, malas noticias, está todo en el sistema, así que digo, no intenten quemar más fiscalías porque eso no va a suceder. Y se pudo lograr dar con la persona porque las cámaras del vecino tomaban cuando él entraba. Sí. Nosotros, yo ahí en ese momento era secretaria de la asociación, fuimos al Ministerio del Interior, planteamos el tema, sí, poco menos que las cajas las tenían ahí, las podíamos llevar con las cámaras. Bueno, todavía no llegaron. Entonces digo, nosotros seguimos trabajando, por eso es lo que le digo. Obviamente que una persona, yo puedo ir en mi auto, que vine hasta acá en mi auto manejando, voy a cruzar una esquina, puedo llegar a chocar y puedo tener miedo de esa situación. Sí, perfecto. Todos los seres humanos podemos tener miedo de un sinfín de situaciones. Pero hay tareas para las cuales hay que dejar el miedo en la puerta. Uh-huh. Supongo que un neurocirujano tendrá miedo, pero cuando está operando, el miedo lo dejó del otro lado. Ahora, usted está en contra de que se diga que los fiscales tienen miedo, pero... No estoy en contra. Yo lo que planteo como persona, como fiscal, es que los fiscales no trabajan con miedo. No deberían tener miedo y no trabajan con miedo. Y si trabajan con miedo, entonces deberían replantearse la tarea. Porque mi pregunta va justamente a eso. Este miedo que puede sentir parte del colectivo, ¿está afectando la manera en que se imparte justicia? O sea, la gente de a pie tiene que pensar en que ahora las cosas cambiaron en ese sentido, que ya no se persigue el delito con la misma seguridad que antes. No, a nosotros no nos ha llegado ningún tipo de denuncia de ese tipo, ningún colega que haya hecho el planteo de, mira, me quiero cambiar de fiscalía porque acá me muero de miedo de tener... Yo ahora miraba acá el lugar donde estamos, esto debe tener un 4x4 más o menos, ¿verdad? Y bueno, así es una sala de audiencia, un poquito capaz más grande. Y nos sentamos todos juntos, incluido el imputado. Uh-huh. Digo, no hay seguridad para los fiscales dentro de una sala de audiencia más que el custodia del imputado, que no tiene por qué defender al fiscal. ¿Y el gremio qué piensa de esa realidad, doctora? ¿Cómo puede trabajarlo? ¿Cómo puede, además de amplificar estas denuncias que la verdad son muy fuertes, pues no debería andar solo un fiscal por la calle? Concretamente, ¿qué es lo que puede hacer? Lo que pasa es que en cuanto a las salas de audiencia, por ejemplo, en ese caso... Eso le corresponde al Poder Judicial, nosotros no podemos hacer nada. Ahí no. No, entonces lo que hacemos nosotros es cuidarnos entre nosotros. Yo he ido a audiencias de juicio donde han habido sentencias de 12 años, de 13 años, donde nos han amenazado. Nosotros hicimos la denuncia en la Fiscalía de Corte y eso quedó ahí. O sea, permanentemente son amenazados los fiscales. Por eso le digo, tampoco es algo que quiero que amenacemos fiscales. Digo, permanentemente son amenazados los fiscales de una u otra manera. Pero uno evalúa el nivel de esa amenaza. En algunos casos efectúa determinadas denuncias y en otros lo deja pasar. Es con lo que hay que vivir. Es la tarea que nosotros hemos elegido para llevar adelante. Y la verdad tampoco es que seamos ni Batman ni Superman. En realidad somos más Batman porque no tenemos ningún poder, pero digo, no tenemos ningún superpoder, pero digo, es así. Nosotros hacemos nuestra tarea y seguimos adelante con la tarea porque no nos podemos poner a pensar esto nos va a hacer una consecuencia en nuestra vida. Es nuestro trabajo. Otro tema que ha estado también en la conversación pública es la exigencia, la sobrecarga que tiene la Fiscalía, los fiscales en su trabajo cotidiano, la cantidad de expedientes que lo sobrepasan, la falta de personal. ¿Qué nos puede decir de esto? Bueno, en realidad cuando se instala este sistema, de las coordinaciones que se hacía con la policía y demás, lo que no quedó bien acotado fue cómo era el flujo hacia la Fiscalía de los casos.
Entonces, en una primera instancia, todo venía a Fiscalía. Entonces, usted trabajaba en flagrancia, tenía bandejas de miles de denuncias porque no se filtraba ese tipo de situaciones. Llegaba todo. Después eso fue mejorando. Pero hoy nosotros, por ejemplo, en materia de delitos sexuales, son bandejas que tienen mucho trabajo, más de 1000 casos en algunos. Y yo el otro día escuchaba a alguien que decía por ahí que en su momento el fiscal Díaz había dicho que en comparación con otros países teníamos la mayor cantidad de fiscales por habitantes. Uh-huh. Yo le voy a poner el caso de mi fiscalía, donde hay una mega causa. Entonces, la fiscal titular tiene que muchísimas horas dedicarse a esa mega causa, porque son causas muy difíciles, muy complejas. Y además, ella no solo se dedica a eso, sino se dedica a todo lo demás que hay en la oficina. Pero supóngase que nosotros somos 3 personas y hay una persona que realmente se dedica muchísimo a una causa en particular, por más que se dedica a todas las otras, ¿verdad? Entonces, no es la cantidad en comparación con los habitantes, no se mide por ahí. A mí que me disculpe el que está haciendo esa medida, pero para mí no es correcta. Porque si yo en una fiscalía tengo una mega causa, como es el caso de sexuales que ha tenido mega causas, como es el caso ahora de, por ejemplo, como es el caso de lavado que hoy tiene megas causas, ¿en qué momento, si usted tiene una mega causa, puede también dedicarse a otras carpetas? Hay gente que lo hace y yo la verdad que le saco el sombrero a la fiscal con la que trabajo porque lo hace. Pero en definitiva, le estamos sacando tiempo a otras cosas, porque si no, digo, es indudable, o a la familia, o al esparcimiento, porque todos los ciudadanos de la República que trabajan tienen derecho a tener horas de esparcimiento. Bueno, nosotros también. Y sin embargo, cuando hay este tipo de causas, te ocupan muchísimo tiempo. Entonces, o se dedican a megacausas, o se dedican a las causas comunes que tiene la Fiscalía, que también son muy importantes, pero por eso le digo que no se pueden medir la cantidad de fiscales con la cantidad de población. Depende de las causas que tengan esos fiscales. Y además, por ejemplo, en flagrancia, donde se trabaja muchísimas horas durante el turno. Ahí hay fiscales que quizás después no tienen juicios y demás. Pero en esa semana de turno le puedo asegurar que trabajaron 14 horas. Entonces, va un poco por ahí. El desgaste de los fiscales. Por eso es que nosotros decimos que necesitamos 5 veces más de fiscales. No lo digo yo, lo dijo el doctor Díaz antes de irse de fiscalía. 5 veces, y creo que en aquella época 5 veces, y hoy quizás se necesitarían incluso más. Es imposible abarcar un ser humano, porque además usted se pone a leer una carpeta, pide todas las medidas y demás. Esas medidas que usted pide, por ejemplo, una pericia psicológica, eso no se hace 48 horas, demora 4 meses, entonces, o 6 meses. Entonces, toda la maquinaria que se mueve es lenta. Uh-huh. Y además vamos a recordarle a los oyentes que por ahí no tienen por qué saberlo, pero ustedes son los encargados, en definitiva, de presentar la causa ante la justicia como operadores que son de la justicia, pero es el juez quien decide, y eso hay que hacerlo bien, porque de lo contrario todo el trabajo se puede caer rápidamente. A mí me resulta difícil de comprender, ni siquiera de imaginar tener 1000 causas para... humanamente es imposible. Claro, ¿Cómo haces? Me imagino que el equipo que funciona con el fiscal titular se divide un poco los temas. Claro, el equipo va trabajando y va tratando en el año de ver por lo menos la totalidad de las causas y pedir alguna medida, ver si hay algo para archivar, pero a mí me causa gracia porque nosotros tuvimos una compañera que vino, que ella venía para archivar causas y un día me dice... No, me superó la realidad. ¿Qué causas puedo archivar acá? Si todas las causas no son para archivar. La inmensa mayoría no son para... Y bueno, entonces, ese es el tema. Porque además, cada causa, cada carpeta, hay que leer la conciencia. Nosotros no tenemos oficial del caso. Recién ahora hay
un grupo que trabaja con nosotros, pero bueno, son dos personas y que tienen a su cargo algunos otros policías, pero a diferencia de homicidios, por ejemplo, que recibe toda la carpeta ya armada, nosotros no tenemos oficial de caso, entonces toda la investigación la hacemos nosotros con la policía, ¿verdad? Pero la policía también se dedica a violencia doméstica, porque nosotros compartimos la policía con violencia doméstica, que todos sabemos que violencia doméstica es para allá. Entonces nosotros vamos quedando relegados. Otra cosa además es que el fiscal en este nuevo paradigma trabaja desde la investigación hasta la ejecución de la sentencia. Entonces, investiga, lleva la causa a juicio, hace la apelación, hace la casación y después hace la ejecución. Mientras tanto, del otro lado hay un juez de garantías, hay un juez de juicio, hay tribunales de apelaciones y está la Suprema Corte de Justicia. Nosotros de este lado siempre somos el mismo. Se diversifica en la justicia, pero no en la fiscalía. Claro. Exacto, en el Poder Judicial hay diferentes actores, incluso la defensa son otras, pero nosotros siempre somos lo mismo. Entonces imagínese, y ya también lo he dicho muchas veces, nosotros un año que fue un récord de juicios, hicimos 14 juicios, y ya sabíamos que al otro año teníamos 14 apelaciones, y al otro año teníamos 14 casaciones. Es como que se generan trabajo continuamente cuando exactamente, y aparte en delitos sexuales que son muy pocos los abreviados, ¿verdad? Porque digo, es muy poco los imputados que asumen ser culpables y firman un acuerdo. Ahora justamente íbamos a entrar a abreviados, pero antes de eso le quiero preguntar ¿qué chances hay de cambiar esta realidad? ¿Qué tan optimista es en cuanto a que se pueda modificar? Bueno, nosotros lo que necesitamos es personal. Nosotros lo hemos dicho hasta el cansancio. Pero el presupuesto actual no lo contempla prácticamente. No, porque se introduce el tema de la escuela de fiscales, sé que era un pedido de Ferrero, pero no en cuanto a aumento de personal. No, igual, digo, yo tengo mi visión muy crítica de la escuela, yo no lo he hablado con la mesa directiva actual, la mesa pasada lo sabía. Tengo una visión crítica, no porque sea mala la idea me parece buena, pero justamente como nosotros lo que necesitamos es gente. Nosotros lo que planteábamos, o lo que yo planteaba en su momento, era que concurse la gente, que venga, que empiece a trabajar, se le pagará el sueldo. Y se le mejorará la tarea en la medida que y nosotros le vamos enseñando a medida, ¿verdad?, que va pasando el tiempo. Porque yo lo que digo es, una escuela me parece muy bien. Yo he estado en la escuela judicial en España, es muy buena, pero ahí en España, que están 2 años ahí estudiando para la escuela judicial, desde el día 1 les pagan el 80% del sueldo. Nosotros estamos dispuestos a pagar el 80% del sueldo a fiscales que no van a ir a trabajar. Nosotros le vamos a dar el know-how de cómo trabaja un fiscal a personas que en realidad no pueden firmar un convenio con la fiscalía. ¿No podemos poner una cláusula leonina diciendo usted se va a quedar acá en fiscalía y va a ser fiscal? No. Entonces, ¿qué estamos formando? Gente que a lo mejor se va a ir a otro lado. ¿Le estamos dando información quizás de seguridad nacional a personas que se van a ir a otro lado? Y por otro lado, 4 horas, no sé cuánto va, porque nadie sabe cómo va a ser, pero supóngase que usted está 4 horas de lunes a viernes estudiando en la escuela de fiscales. Usted en realidad, las otras 6 horas que le quedan, más o menos, o menos, 4 horas, tiene que trabajar, porque ¿de qué va a vivir? Usted ya es un profesional, porque usted ya se recibió de abogado. Entonces, en realidad también estamos apuntando a la gente que puede vivir sin trabajar, o trabajando solo 4 horas. Entonces eso también es muy discriminatorio. O sea, tiene muchas aristas ese tema. Pero más allá de la escuela de fiscales, el tema del personal no fue contemplado en este presupuesto. Así recursos que humanos no parece que vaya a cambiar en el corto plazo. No va a cambiar. No, y lamentablemente, yo lo que decía hoy, que esto es un servicio y hay que darle un buen servicio a la población que está pagando por ese servicio. En realidad el servicio es bueno en la medida que nos podemos ocupar. Ahí yo le aseguro que si yo voy a juicio voy a hacer todo lo posible y más por ganar. Pero cuando voy a juicio, si no voy... Y ahí está un poco el tema de las demoras, ¿no? Claro. Doctora, cuando estuvo hace pocos días el diputado Gustavo Salle aquí, manejó un porcentaje que nos llamó mucho la atención con respecto a acuerdos abreviados a los que se llegaba, ¿no? Recordemos, y corríjame si yo estoy equivocado con respecto al acuerdo abreviado, que es en definitiva el reconocimiento por parte de la persona que comete el delito de que efectivamente lo cometió, no va a juicio y se abrevia justamente llegando a un acuerdo. Es un juicio también. Es un juicio, claro, es pero un juicio abreviado. Exactamente. Sí, se consiguen penas menos
penas menos severas que si se fuera a juicio oral, ¿no? Mire, yo a mi vecino, Salles, que es mi vecino, lo conozco hace muchísimo tiempo, él era muy amigo del doctor Viana, que yo también era muy amiga del doctor Viana, y ellos tenían una visión sumamente crítica de este código, pero lamentablemente 8 años después puede tener visiones críticas, pero esto ya que está acá, o sea, si el Parlamento o el Poder Ejecutivo, quienes llevan adelante, como le dije hoy más temprano, la política criminal del Estado, consideran que hay que cambiarlo, nosotros trabajamos de esto. O sea, cambien nuevamente todo y seguiremos trabajando, como nos digan que tenemos que trabajar. Nosotros lo que hacemos es usar el instrumento. Yo creo que nació mal el instrumento. Tiene un pésimo nombre porque nosotros en el idioma castellano hay cosas que siempre nos parecen, ¿no? A veces tienen esa connotación negativa. Entonces, un acuerdo tiene una connotación negativa. La gente, estoy segura que se imagina una habitación oscura, así, algo ahí que está pasando, turbio. Nada que ver. O sea, un acuerdo, casi todos los casos que yo tengo los intento abreviar. ¿Por qué los intento abreviar? Por lo que yo les decía hoy. Preparar un juicio a mí me lleva más o menos un año. Un año que me estoy dedicando a preparar ese juicio y estoy dejando de lado otras carpetas. Ese juicio yo tengo que interrogar a los testigos, ver para dónde voy, cómo va a ser mi teoría del caso, toda la parafernalia de pruebas documentales que tengo que juntar. Tengo que hacer la acusación, presentar la acusación, después hay que ir al control de acusación, después hay que ir al juicio, el juicio demora, después... Entonces, yo lo primero que hago es decir, bueno, ¿yo cuánto le pediría a esta persona en un juicio? 13 años, perfecto. Yo puedo bajar 1/3 y le ofrezco a la defensa, mira, yo 8 años te firmo un acuerdo. Porque ¿qué es lo que estoy haciendo? Y creo que es lo que hay que empezar a ver a la población, hay que explicarle esto. No es un acuerdo por abajo de la mesa que tiene connotación negativa. No, te estoy ahorrando que yo en realidad esté ocupado un año en un caso cuando en realidad en 10 minutos lo puedo solucionar. ¿Qué es lo que pasa en flagrancia? ¿Por qué en flagrancia funciona todo sobre ruedas? Porque la inmensa mayoría son acuerdos. Claro. Hay muy pocos juicios de flagrancia. ¿Por qué? Porque son acuerdos. Sí, Salle nos tiraba una cifra que no llegó a decir Pepe, que es del 98%. ¿Sí? ¿Es así? 98% de las carpetas que se presentan en general en todas las materias son juicios abreviados, terminan en juicios abreviados. Yo no tengo cifras de eso, no me consta, pero yo creo que hay que dividir la paja del trigo, ¿no? Hay la flagrancia puede ser ahí. Es donde más se abrevia. En sexuales decías que no. No. Claro. No, sexuales le puedo asegurar que no. Mire, una persona puede, quizás, con mayor, no le voy a decir alegría, pero con mayor disponibilidad, aceptar un homicidio, pero no un abuso sexual. Debe ser de lo más difícil que la persona acepte haber cometido un abuso sexual. Entonces, el reconocimiento de la culpa, ¿no? Claro, entonces creo que es también un poco la visión de la sociedad, es mucho más duro el abuso sexual que el homicidio. Claro. Nosotros decimos siempre que hay algunos imputados que prefieren ir a juicio porque a la larga es mucho mejor decir se equivocaron todos. El juez, el tribunal y la Suprema Corte de Justicia. Yo soy inocente, se equivocaron todos. Claro. Entonces eso, pero claro, si uno firma un acuerdo, está aceptando que los hechos son verdaderos. Exactamente. Y entonces eso ya es más difícil. Le dejamos que tome el vaso de agua mientras le vamos planteando otra pregunta. Hace un par de años, capaz que menos, los periodistas cuando hablábamos con referentes políticos, todos nos decían, sí, nos vamos a poner de acuerdo para buscar la designación de un fiscal de corte, es inminente. Después cuando estuvimos más cerca de la elección te decían, no, ahora no, porque viene el nuevo Parlamento, vamos a esperar que se instale el nuevo Parlamento. El nuevo Parlamento ya se instaló hace ya bastante tiempo, ¿no? Va a ser un año. Exactamente. Y seguimos sin tener fiscal de corte. ¿Qué opinión, qué visión tienen desde el gremio? Bueno, nosotros lo hemos solicitado incluso, cada vez que vamos al Parlamento solicitamos que de una vez se nombre al fiscal de corte o la fiscal de corte. Por ejemplo, para nosotros como gremio, nosotros tuvimos que ir a tripartita, fuimos al Ministerio de Trabajo todo el año pasado con el doctor William Rosa, porque se cortó el diálogo con la fiscal de corte subrogante y fuimos ahí.
Uno de los temas que tratábamos, la doctora nos dijo, era por las instrucciones generales, que había que esperar a que nombraran el fiscal o la fiscal de corte titular para encarar esa temática. Entonces bueno, pero esto es ahora, hay que hacerlo, hay muchas que hay que ayornarlas, hay otras que hay que hacer nuevas. No, vamos a esperar a que no. Entonces, en esa materia, por ejemplo, nosotros tenemos un gran problema, porque si eso puede ser un argumento para no encarar el tema de las instrucciones generales, entonces fíjese que es un gran problema, porque las instrucciones hace muchísimo tiempo que no se citan para ayornarlas, para ver cómo seguimos funcionando. ¿Qué temas dependen de las instrucciones generales? Todos, porque ¿qué es lo que pasa? Los fiscales recepcionan, por ejemplo, la denuncia que les llega. Entonces, la instrucción general lo que a usted le dice es cómo puede priorizar. Entonces, usted me dirá a mí, usted tiene más de 1000 causas, y cómo hace para decir esta y no esta. Ahí está, porque la instrucción es la que me ampara a mí para decir voy a hacer esta y no la otra. O cómo lo voy a hacer, o qué acuerdos puedo hacer y qué acuerdos no puedo hacer. Es un respaldo para el trabajo de ustedes. Claro, no nos dice cómo trabajar. Porque también, por otro lado, las negociadoras que iban al ministerio dicen, pero ustedes estaban muy en contra de las instrucciones generales. Bueno, sí, yo estaba en contra de las instrucciones generales que me decían o que cercenaban mi libertad como fiscal. Ahora, mi independencia técnica, pero en realidad hay muchas que nos amparan en lo que hacemos. Entonces, esas para nosotros son básicas. Por ejemplo, cuando se cuestiona a las fiscalías de haber priorizado los temas que se instalan en la opinión pública y no los otros, ¿no? Aquellos que cobran notoriedad, que por distintos motivos son más escandalosos, terminan siendo priorizados. Sí, la antigua alarma pública. Eso. Exactamente, claro. Sí. ¿Eso está volcado específicamente en las instrucciones generales vigentes? Claro, yo los invito, quizás es una literatura bastante aburrida, pero un poco técnica, está de acceso público. Sí, está en la página de la Fiscalía General, está las instrucciones ¿Y todas. qué opina usted de que se priorice ese tipo de casos? Y bueno, de alguna manera hay que trabajar. Y nosotros estamos en un organismo que es jerarquizado y nuestro jerarca es el que dice cómo se va a trabajar. Y yo, por ejemplo, soy adscripta, trabajo como me dice la fiscal titular de Montevideo que tengo que trabajar. Y todos trabajamos conforme las instrucciones nos mandan, que se hacen en ese organismo donde se evaluaban las instrucciones generales. Pero a la hora de discutir las instrucciones vigentes, ¿eso sería un cambio que propondrían? Lo que pasa que nosotros lo que queremos, porque en realidad hubo un cambio y el Poder Ejecutivo tiene poder de veto en esas instrucciones y nosotros queremos que eso se cambie, porque consideramos que no corresponde. Entonces, así como pudimos sacar determinados actores que estaban dentro de ese consejo, porque en realidad considerábamos que no podían formar parte del Consejo, también entendemos que ese poder de veto no debería ser así. Hería la independencia técnica, de alguna manera. Fiscalía es descentralizado del Ministerio de Educación y Cultura. Entonces por eso ahí es un está poco la dependencia, ¿no? Sí. Y bueno, entonces por eso también un poco esto de que no citamos al Consejo. Entonces, digo, de todas maneras también, no solo por eso, porque todas las instituciones tienen que tener una cabeza. Y vaya que la que lleva adelante la política criminal del Estado esté acéfala. Por suerte no está acéfala permanentemente, tiene a una fiscal de corte subrogante de subrogante. Claro. Entonces digo... Sí, por Juan Gómez. Exacto. Claro, que ya era subrogante también. A Jorge Díaz y Mónica Ferrero subroga entonces, a Juan Gómez. Digo, yo creo que para ella también es, o sea, si fuera ella la que fuera a nombrar o cualquier otro que nombren, es clave estar en un lugar donde uno sabe que se va a quedar y que tiene tanto tiempo para adelante y plantea cómo vamos a trabajar de ahora para adelante. Digo, es lo lógico, lo que corresponde. Y esto genera cierta precariedad en el funcionamiento general. Sin duda. Y después uno, la verdad que yo no quiero generar polémica, pero uno también se plantea, y en definitiva, ¿por qué? Y bueno. ¿Por qué no se avanza? Exacto. Es válida la pregunta. ¿Y por qué no se avanza? Y yo no sé, a mí no me lo tiene que preguntar. Tiene que preguntarlo donde ¿Pero qué opinión se toman las decisiones. Porque es una buena observadora y en el rol en el que está. Y bueno, hay algo que hace que esto, así como vamos, parece que vamos bien. ¿A alguien le parece que vamos bien? ¿Alguien está cómodo con esta situación? Sí, claro.
Los legisladores no priorizan el tema. No. Desde No. el sistema político no, claramente. Y bueno, entonces están cómodos, ¿verdad? Quizás los únicos que queremos de una vez un titular, sea la doctora Ferrero o quien tenga que ser, somos nosotros, porque digo, yo creo que ustedes acá en la radio deben de tener, un jefe o un dueño, no sé cómo funcionan, pero digo, todos quieren tener alguien a quien referirse y que ese alguien esté sentado y esté en un lugar legítimamente. No es que la doctora no sea legítima, por supuesto que lo es, pero digo... Hacia la estabilidad. Pero por supuesto, claro. Es como una casa. Doctora, no recuerdo quién lo dijo y pido perdón porque voy a citar algo que de verdad no lo tengo en la memoria, capaz que vos me puedes ayudar, Paula, con respecto a la posibilidad que se podría dar en Fiscalía de que un abogado ingresara a la carrera como fiscal y ese abogado estuviese, ¿cómo decirlo?, en connivencia con el delito organizado, el crimen organizado. No recuerdo quién lo dijo, pero fue el año pasado. Un artículo en Búsqueda, me acuerdo, pero... En realidad, mire, yo se la voy a hacer más fácil. A ver. En realidad esto tiene que ver porque hay colegas abogados que han concursado, que fueron en su momento quienes defendieron a personas que estaban como imputados de delitos, no sé, de narcotráfico y lavado de activos. Lavado de activos. Sí. Bien. Primero y principal, la Constitución ampara a que todos tengamos una defensa. Obvio. Entonces, esa persona estaba siendo defendido por quien él consideraba que tenía que ser defendido. Eso no quiere decir que ese abogado esté a favor del narcotráfico ni sea narcotraficante, ¿verdad? Pongamos el caso, o lavador. Sí. Bien. Por otro lado, yo lo que he dicho es, creo que en el Parlamento lo dije, es muy fácil, si esa persona estaba en esa situación, es muy fácil tenerla identificada. A mí me preocupan los que no tengo identificado. ¿Verdad? Claro. Que ya pasó en la Fiscalía, ¿no? Hubo gente destituida, funcionarios y demás, que uno no podía nunca sospechar que estaban en esa situación. Entonces, la verdad, nosotros no podemos decirle a determinadas personas que no pueden concursar para entrar a la Fiscalía. Eso sería violatorio de todos los derechos. Está claro. Pero ¿por qué cree que circuló esa versión o ese comentario? Bueno, que abre un poco también, porque todos sabemos que cualquier persona tiene derecho a ser defendida y que un abogado que defiende a un narcotraficante no necesariamente implica que esté relacionado con esa persona o que esté ejerciendo el mismo trabajo, entre comillas. Mire, nosotros sabemos quiénes son las personas que se presentan a veces, o a veces no, a los concursos de Fiscalía. Y da la casualidad que sabemos que hay colegas que se han presentado que en varias oportunidades han defendido a este tipo de imputados. Pero la verdad que a mí no, la verdad no me quita el sueño. ¿Qué quiere que le diga? Derecho. Fue un artículo del semanario Búsqueda para aclarar un poquito los tantos del año pasado. El título era: al menos 3 abogados de narcos concursaron para ser fiscales. Hay preocupación en Fiscalía y el sistema político. La fiscal de Corte, Mónica Ferrero, advirtió a senadores para que investiguen antecedentes previo a los nombramientos. Los legisladores podrían impedir el ingreso de uno que pasó la prueba al no votar la venia. Bueno, eso es lo que le iba a decir. Nosotros no concursamos y entramos directamente a trabajar. Nosotros tenemos venia, ¿verdad?, del Senado. Parlamento. Entonces, la venia del Senado no es algo que se da livianamente. Hemos asistido incluso a venias de otros organismos que se han negado. Lleva no sé, ellos investigan a la persona y demás. Sí, pasa por la comisión, obviamente. Le evalúan, exacto. Entonces, digo, no nos corresponde a nosotros, a los fiscales, evaluar quiénes son las personas que van a ingresar. Hay un concurso que se evalúa, pero a nivel, no le voy a decir intelectual, pero a nivel de lo que sabe esa persona como para poder empezar y ser fiscal. Bueno, les corresponde a otros, y por eso la Constitución, yo siempre digo que yo soy una enamorada de la Constitución porque eran brillantes las personas que la hicieron en su momento. Se ve que tenían mucho tiempo para pensar, no es el caso de nosotros ahora, lamentablemente. Entonces, ¿saben? Los pesos y contrapesos. Acá concurso, pero acá hay personas que no tienen nada que ver con la Fiscalía que van a evaluar quiénes son esos fiscales que van a ingresar. Y bueno, quizás a ellos les corresponde hacer alguna normativa por la cual puedan impedir, si a ellos les parece que está mal, que entren fiscales que
fueron defensores de imputados. Ahora van a tener un problema con los derechos humanos y mucha cantidad de derechos adyacentes porque... Sí, derechos laborales, ¿no? Digo, ¿cómo usted le niega a una persona cuando usted, la Ujú. propia Constitución, le está diciendo que todas las personas tienen derecho a tener una defensa? Ujú. Entonces, digo, pero no somos nosotros los fiscales los que hacemos esas evaluaciones. Eso está en otro lugar Sí. y creo que es ahí donde se tiene que jugar ese partido, para hablar Está en claro. otros Antes de términos. terminar y vinculado con esto, la sospecha que pesa de corrupción sobre la Fiscalía, lo ha planteado buena parte del sistema político. Cabildo Abierto ha sido el más digamos, más notorio. Pero el otro día que tuvimos a Salle aquí también nos decía una frase que sacamos como título: la Fiscalía es un servicio criminal porque deniega la justicia durante 3 o 4 años. O sea, la lentitud termina siendo... como que conspira contra la justicia correcta, ¿verdad? ¿Qué mensaje transmitiría usted a la población que termina teniendo que seguir confiando en la justicia y cuando le toca vivir alguna situación y que termina en eso, cómo seguir confiando en la justicia cuando aparecen todos estos discursos, ¿no? Mire, Salle fue funcionario de Fiscalía en el siglo pasado. Y él es muy crítico con la Fiscalía. Yo igual lo aprecio, pero él es muy crítico con la Fiscalía. Tiene un poco que ver... A ver, usted cuando empezó con la corrupción, yo dije, la corrupción es una cosa, nada tiene que ver con la lentitud. Bueno, yo hablaba de las dos cosas porque él las vincula, ¿no? Está bien, que él las vincule, sus motivos tendrá. Pero la corrupción nada tiene que ver con la lentitud. Yo le explicaba a usted, porque además... si lo vamos a decir, no vamos a hablar livianamente de todos los casos. Tenemos que ver en qué caso y a qué caso se refiere. Porque yo le pongo por caso ahora el tema de los lavados, ¿no? Del lavado de activos, todas estas investigaciones brutales que se están haciendo. Uh-huh. Bien, yo fui a la Facultad de Derecho, a mí 2 más 2 me da 8, así que yo no podría jamás leer un libro contable y entender de ese libro contable que se está lavando. O sea, imposible para mí. ¿Qué es lo que preciso? Un auxiliar, ¿verdad? Ujú. Y en lo posible que sea contador, economista, no sé, pero de esa rama, ¿verdad? Bueno, la Fiscalía tiene uno que la comparten entre todos los fiscales económicos más el fiscal de lavado de activos. Me dirá usted ¿Cómo hace? cómo hace. Entonces, por eso le digo, No tiene voluntad, se contó. yo lo aprecio mucho al doctor, pero digo, yo siempre digo, me encantaría que la gente pudiera entrar acá a la Fiscalía y ver cómo trabajamos, ver cómo estamos trabajando. Entonces, si usted tiene que evaluar cuentas en el extranjero, tiene que saber cómo se investiga el lavado de activos, porque el lavado de activos no se investiga de la misma manera que se le investiga un homicidio. O sea, usted tiene que saber cómo se investiga, qué es lo que tiene que pedir, cómo lo tiene que pedir, a dónde lo tiene que pedir. Si yo para pedir a Meta que me dé información de una persona, tengo que cumplir exactamente el oficio como lo pide Meta, y si yo le pongo una palabra más, Meta, para gente que quizás no sepa lo que es quienes manejan Facebook, Instagram y tal, si no lo hago correctamente como dice el oficio de Meta, me lo devuelven 6 meses después sin respuesta. O sea, porque a mí lo que me causa gracia es que la gente mira mucha televisión, mucha película y piensa que nosotros sí es ahí. No, lo más lejos, lo más opuesto a eso. O sea, el fiscal trabaja con las herramientas que tiene. Y si yo tengo una contadora a la cual yo le puedo decir que trabaje en mis casos los lunes, porque los demás días trabaja para otra fiscalía, imagínese si iba a demorar. Porque si yo estoy hablando de un entramado societario que empieza, no sé, a lo mejor empieza en Finlandia, no sé, estoy nombrando un país por nombrarlo, sí, ¿no? sí. Y termina en el Uruguay, entonces... En definitiva, la gente tiene que seguir confiando, pero tener paciencia. Bueno, mira que la verdad es la mejor definición Sí, buena. que ha tenido. Lo que pasa es que en el medio la gente va perdiendo. Pierde la vida, pierde posibilidades. Entonces la gente va perdiendo y pierde mucho. Porque yo a las víctimas de delitos sexuales le tengo que decir, por ejemplo, yo ahora tengo un juicio que empieza en febrero, que es del año 2018. 2018. Una de las víctimas me dijo, ¿ahora vamos a ir a juicio? Claro. Eso es la justicia. ¿Y qué es lo que pasa?
removemos nuevamente todo. Entonces, digo, a ver, aquello de que tarda pero llega, que no tarde tanto, pero para que no tarde tanto, ¿qué es lo que necesitamos? Yo siempre digo, muy feo queda, pero es ojos y manos. Y la persona que sepa lo que está leyendo, ¿verdad? Pero digo, lo que necesitamos es personal, mucho personal, porque las causas más fuertes hoy están faltas de personal. Y no quiero entrar en el interior porque mis colegas están trabajando algunos de la manera más terrible. Nosotros tenemos hoy en día fiscalías de turno único, que además se le sumó ahora la de Ciudad del Plata, que yo no sé si la población sabe, pero esas personas trabajan 24/7 durante 26 días, ininterrumpidos, y tienen 4 días de licencia por mes. Tema que nos queda para la siguiente, porque Totalmente. tenemos que ir cerrando. Estamos en diálogo con Claudia González, presidenta de la Asociación de Fiscales. Que empezó jugando de 9 paradas en el área y terminó corriendo por toda la cancha. Más o menos. Muchas gracias, Claudia. Muchísimos ustedes. mensajes que han llegado comentando lo que estuvimos conversando quedan para después de la Sí, tanda. cómo no. Por Gracias. favor, a ustedes.